Vamos a dar entonces inicio, agradeciendo la voluntad y la experiencia de las expositoras de este taller, que tengo el gusto de presentar a la doctora Noemí Arnold y la maestra Raquel Cepeda García Moreno. El taller que van a impartir se llama Lo que se tiene que saber antes de participar en el curso de meliponicultura. Este taller se va a estar exponiendo hoy, mañana y pasado de hoy, 7, 8 y 9 de febrero, de 11 a 12:30. Dentro de la experiencia y el currículum tan extenso que tienen nuestras expositoras, quiero leer que la doctora Noemí Arnold nació en Suiza, es bióloga, maestra en ciencias, especialista en las abejas sin aguijón, es promotora y autora del libro Las abejas sin aguijón y su cultivo en Oaxaca, México, con catálogo de especies. Su tesis de doctorado en el CIDIR Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional trata sobre el cultivo de las abejas sin aguijón en Oaxaca y su distribución en México. Asimismo, la maestra Raquel Cepeda García Moreno es educadora comunitaria, realizó la carrera de Lengua y Letras Hispánicas en la UNAM, es maestra de prácticas narrativas por la Universidad Campesina Indígena en Red y es experta en meliponicultura y en la enseñanza de esta mediante cursos a campesinos y campesinas que impulsan la Asociación Civil AC, con sede en Jalapa, Veracruz. Toda la experiencia y el estudio y la investigación que ellas están y han realizado impacta totalmente en el ámbito sustentable. Cedo la palabra a nuestras ponentes y adelante, bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Pues a ver si en el transcurso se conectan más personas. Mientras, pues vamos a empezar y voy a compartir mi pantalla. Mientras abre la pantalla, vale decir que vamos a repartir la participación. El día de hoy va a estar Noemí, el día de mañana estaré yo y el tercer día volverá a estar Noemí. De esta forma estamos organizando nuestras comparticiones. Exactamente. Aquí puse el programa. El día de hoy va a ser el tema de conocer a las abejas, todas las abejas que existen, y hacer una gran, o mostrar las diferencias que hay entre la abeja que más conocemos y las abejas sin aguijón. El día de mañana íbamos a seguir con esta secuencia que yo iba a seguir platicando un poco más de teoría, pero vamos a hacer un cambio. El segundo día va a platicar Raquel sobre el cuidado de estas abejas a través de una meliponicultura amigable, como una meliponicultura más sustentable, ¿no? Y el tercer día voy a platicar entonces sobre qué les está pasando a las abejas en general y a las abejas sin aguijón. Hoy entonces va a ser una introducción al mundo de las abejas y a las abejas sin aguijón, su diversidad, su distribución y, como ya he dicho, las diferencias entre abejas sin aguijón y Apis mellifera. Ya veremos quiénes son estas. Ahora, por la presentación, si hay dudas o comentarios, por favor me hablen directamente porque no estoy viendo en la pantalla cuando alguien levanta su mano o alguien quiere decir algo, porque yo nada más estoy viendo mi presentación. No hemos encontrado cómo se puede hacer en la pantalla que se vea a las personas también.
Pero bueno, eso, cuando hay problemas o igual cuando ya no me escuchan, por favor, mándenme un mensaje por WhatsApp, ¿sí? ¿Todavía están todos ahí? Sí, claro, aquí estamos. Ok, muy bien. Adelante. Y ya hay más conectados, así que usted adelante. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la diversidad de las abejas. Primero, ¿qué son abejas? Ahora sí, ¿cómo? El recuadro, todas las demás ya están hablando y eso, me aparece mi nombre. ¿Qué falta hacer acá en mi teléfono? Ah, bueno. Tiene el audio puesto, no se ha dado cuenta. Ok. Y a lo mejor alguien me puede platicar ahí cuando escuchan abejas, ¿qué les viene a la mente? Un animal, insecto volador. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiere compartir? Productora de miel. Miel, ajá. Insecto. ¿Algo más? Bueno, cuando se pregunta normalmente eso a un público, lo que normalmente dicen es que es un insecto que produce miel, justo las dos cosas que ya escuchamos, que tiene un aguijón, que habita en colmenas y que son de color amarillo con negro. Pues todo eso está cierto, pero es nada más una abeja que se ve así y que vive así. Y esta abeja se llama Apis mellifera. A veces también la llaman la abeja de la miel o la abeja de enjambre o Apis o abeja melífera. Entonces, aquí les queremos enseñar que hay mucho más que nada más esa abeja. En total, en el mundo hay alrededor de 20,000 especies de abejas y se ven muy diferentes, tienen diferentes colores, algunos tienen más pelo que otro, algunos se parecen casi como a avispas. Como ven, hay una gran diversidad de todo, de formas, colores. Aquí se ven diferentes formas. Se ven, algunos son más gordas, algunas más delgadas, más alargadas, pero todas tienen, en todas se ven tres partes, ¿no? Y aquí se ve como un círculo de tamaños de abejas. Hay grandes, hay chiquitos, y aquí vemos los ojos, la cabeza de la más grande con la más chiquita en su antena. Así, ahí se ve que hay una gran diferencia de tamaños. Hay de 2 milímetros a 3 a 4 centímetros abejas. Y bueno, hay abejas sociales, como ya saben, que viven en colmenas, pero también hay abejas solitarias. Y ahora aquí también la pregunta, ¿de cuáles hay más? ¿De las abejas sociales o solitarias? Normalmente, en todas las Perdón, presentaciones, ¿sí? iba a comentarte que yo creo que hay más de las abejas solitarias, pero es solo por imaginación, no tengo dato como para confirmarlo. Ajá, ok, es muy buen dato. Sí, en realidad es así que hay más solitarias. Ahí en esta columna se ve, si toda la columna son todas las abejas, se ve que el 95% son abejas solitarias y nada más 5% son abejas sociales como la abeja melífera, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las abejas sociales? Uno son esas, las abejas melíferas. Luego las abejas sin aguijón, de los que vamos a escuchar más hoy, y abejorros y unos cuantos más. Pero más que estas, todas los demás son solitarias. ¿Y por qué no se conocen? Porque pues eso, son solitarias y no se ven así en gran cantidad como las abejas sociales.
Y ahora, ¿desde cuándo vivimos nosotros aquí en esta tierra y las abejas y cuáles abejas? Aquí hice como un dibujo de la tierra que nació hace más o menos 4.000 millones de años. Y ahí se ve la línea y se corta un poco porque no entra toda la línea en la pantalla. Y vemos que las abejas nacieron hace casi 80.000 millones de años. 80 millones de años. Y nosotros, los seres humanos, apenas hace 4 millones de años. Así que las abejas tienen ya mucho más años. Si lo dibujamos de manera diferente para hacerlo más visto, si ponemos la edad de la Tierra al reloj de 12 horas, las abejas tienen como unos 15 minutos en la Tierra y el ser humano apenas un minuto. Eso quiero enseñar para reflexionar un poco de cuántos años más tienen las abejas en esta tierra que nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces, esa gran cantidad de abejas se dividen en 7 familias. Y hoy nos vamos a acercar a la familia de Apida, en la cual tenemos las abejas sin aguijón. Entonces, ya llegamos a las abejas sin aguijón y su distribución. Como vimos, las abejas sin aguijón están en la familia Apida. Dentro de esa familia hay una subfamilia que se llama Apina. En esta subfamilia hay varios tribus y ahí encontramos la abeja que conocemos, la Apis mellifera. A veces se encuentran unos en el campo, unos que son así verde, azul, brillantes, bien bonitos, y esos son de la tribu Euglosine, de las abejas de las orquídeas. Y también los medio grandes peludos, como peluches, son los abejorros, los de la tribu Bombini. Y tenemos los meliponinos y también tenemos otros tribus de otras abejas, unos cuantos que también están en esa familia. Eso lo quiero enseñar para ver que las abejas sin aguijón están muy cercanos a la Apis mellifera, a las abejas de las orquídeas y los abejorros. Ahora, en cada tribu hay géneros y especies, ¿no? Como aquí en la tribu Meliponini, hay el género Melipona, pero también Scaptotrigona y otros. Otros géneros son Nanotrigona, Friesiomalita, Partamona y etcétera, ¿no? Y en cada género hay especies como Melipona bichi, Melipona fasciata, y otros, ¿no? En Scaptotrigona es Scaptotrigona mexicana, Scaptotrigona pectoralis y otros. Ahora, esto quiero enseñar para para hacer ver que en la tribu Meliponini hay varios géneros, Melipona, Scaptotrigona y etcétera, para no confundirse con el nombre abejas meliponas. Muchas veces se escucha hablar de las abejas meliponas cuando se refieren a todas las abejas sin aguijón, que en términos taxonómicos no es tan correcto porque los meliponinos contienen varios géneros, no nada más los meliponas, sino también otras como Scaptotrigona y etcétera. Ok, entre las abejas sin aguijón hay también una gran diversidad. Hay unos que son más peludos, unos con menos pelos, unos con ojos verdes, otros que son rojitos, otros que son negros. Hay una gran diferencia entre
las diferentes especies, también grandes y chiquitos, ¿no? En el mundo hay alrededor de 500 especies. ¿Y dónde están estos? Aquí en el mapa del mundo, en la región que está rojo, es la distribución de las abejas sin aguijón. Aquí en Asia y Australia hay alrededor de 90 especies. En África hay nada más unos 30. Y aquí en América, entre el norte de México y Argentina, hay hasta 400 especies. Y en México hay 46 especies. Así que vemos que la gran diversidad está en las Américas y más que nada en Brasil, donde hay alrededor de 300 especies diferentes. Aquí en México, ¿en dónde están? Ahí en este mapa se ven varias distribuciones de meliponinos sobrelapados y se ve ahí donde está rojo hay más especies y donde está azul hay menos. Están un poco en todo el país, excepto en el centro, les es demasiado seco ahí, y suben los dos lados del mar hasta Sonora y Nuevo León. Pero la diversidad más grande está aquí en el sur. Y aquí con unos números se ve que en Oaxaca tenemos el primer lugar con 35 especies. De ahí sigue Chiapas con 32, Veracruz con 23 especies y la península con 19 especies. Ahora tenemos un mapa donde se ven 5 especies de meliponinos en México. El rojo es Melipona fasciata, el azul Scaptotrigona mexicana, el amarillo Melipona bichi, el verde Nanotrigona perilampoides y el morado la Partamona vilneata. La distribución de Nanotrigona y Partamona están un poco sobrelapados por los demás encimados. Y por eso no se ve la gran distribución. Pero ahora vamos a ver cada especie para ver al menos 5 especies de esta tribu en detalle. Antes de ver eso, quiero explicar en qué uno tiene que fijarse para diferenciar entre las diferentes especies de los meliponinos. Uno es el pelo, si tienen mucho o poco. El color, pues cuál color tienen. El tamaño, porque hay grande, mediano y chiquito. Cada especie tiene alguna característica específica y cada uno vive en un sustrato diferente, es decir, o en árbol, o en la tierra, o en sustratos artificiales entre las rocas. Y también las entradas de las diferentes colmenas son muy diferentes. Esos los vamos a ver después. Entonces vamos a la primera, la que más es conocida, y por eso también muchos dicen las abejas melipona. Pero bueno, ahí vemos la Melipona bichi, que también la llaman la abeja real, la abeja de colmena, la abeja de Castilla, en los diferentes lugares. Ahora en la foto se ve que esta es una abeja que tiene más pelos. El color es amarillo con negro. En comparación con la abeja que conocemos, aquí es más negro con amarillo. Y la que conocemos, la que pica, es más amarillo con negro. Ahí es una gran diferencia. Y esta Melipona bichi entre los meliponinos es la más grande y la más robusta y la más peluda. Eso es su característica especial. Ella anida más que nada en árboles y si es posible en árboles más grandes. Y su entrada siempre tiene un dibujo casi como forma de estrella o flor y lo hace con una agregación de cera y lodo.
Y como vemos en esta mapita de la distribución, ella le gusta más a lo largo del costo de la costa del Golfo, no se mete mucho al país y viene desde el sur, viene también desde Guatemala, Chiapas y va hasta la península de Yucatán y sube. Y del otro lado, todavía como en Colima hasta Sinaloa, hay un poquito. Es un poco, no está muy claro por qué hay de repente en el Pacífico también, pero pues hay. Bueno, vamos a la siguiente. Melipona fasciata, que es una hermana o una prima de la Melipona bichi, también es la más grande, también tiene pelos muy abundantes, pero su color es más naranjado y rojo. La cola es roja y casi no se ven como rayas negras. Esta también le gusta vivir en los árboles, si es posible árboles grandes, y también tiene la misma entrada como Melipona bichi. La gran diferencia es que esta está distribuida más que nada en las alturas, en las montañas. No le gusta la costa y está únicamente entre Oaxaca, Guerrero, un poco de Puebla, el Estado de México y un poco en el Michoacán, un poquito. Pero se sabe que hay comportamientos muy diferentes en los diferentes estados de esta abeja. Entonces se piensa que ya hubo una separación genética de estas abejas en los diferentes lugares, porque se comportan de manera diferente. Bueno, y esta también es endémica a México, no hay en otros países. La siguiente ya es un poco diferente, es Captotrigona mexicana. También la llaman la tenchalita o tencha, o en otros estados la llaman diferente también. Esa es totalmente negra, tiene muy pocos pelos, es un poco más chiquita de las que hemos visto, es tamaño mediana. Y lo particular de esa especie es que cuando uno la agarra y la tiene entre las manos, que uno no tiene que tener miedo porque no pica, pero si se huele la abeja, huele un poquito como a coco. Y esa es una manera como ella está atrayendo a más abejas cuando suelta ese olor. Ella también vive más que nada en árboles y su entrada ahora en comparación de las que vimos antes es un tubo como en forma de trompeta. Y su distribución también es a lo largo del Golfo de México, pero no va a la península de Yucatán. Bueno. Ahora vamos a ver Nanotrigona perilampoides. Esa es una de mis favoritas, porque hay en muchos lugares y es muy curiosa esa abeja. La llaman también mermeja, cuachita o trompetilla. Ella tiene también muy pocos pelos, su color es negro mate, pero brillante en su abdomen. Es chiquitita y tiene unos ojos verdes. Cuando uno tiene la chance de verlas así en persona, se pueden apreciar sus ojos bonitos y también tienen unas antenas muy claras, cafés claras. Eso también se puede ver a puro ojo y se puede distinguir esa abeja de otras abejas. Y algo que es muy especial de ella, bueno, una es tímida, cuando uno se acerca a su nido, se retira rápidamente y cada noche cierran su entrada. Ahí hay una foto de la entrada abierta y una foto como la están cerrando. Bueno, en realidad esa foto es cuando en la mañana
lo están abriendo. Es como si pusieran palitos juntos, como tejiéndolos, y en la mañana los retiran otra vez y los meten ahí adentro de su colmena. Es la única especie que lo hace así de diario, abrir y cerrar. Las otras especies pueden cerrar su entrada también, pero lo hacen más que nada cuando están como enfrentando algún peligro. Bueno, y ahí en el mapa de distribución se ve que esta está en muchas partes de México, en el sur, y va y sube los dos lados de la costa hacia el norte, pero igual en el centro también le es demasiado seco. Bueno, y vemos la última, que es Partamona vilneata, que ella también es como negra café, también tiene pocos pelos, es un poco más grande que la que hemos visto ese rato. Y bueno, su característica es que ella sí defiende muy, muy feroz su nido, y se puede sentir con sus mordidas. Se mete mucho en el cabello y muerde, y dependiendo de dónde muerde, puede doler. Su nido es como semi-expuesta. Los que hemos escuchado hasta ahora, sus nidos estaban dentro del sustrato, ¿no? Dentro del árbol. Y aquí se ve en una pared, hacen en la pared casi como un globo afuera, construyendo mitad de su colmena afuera también. Lo hacen como lo hacemos nosotros, con adobe, mezclando un poco de heces en su construcción. Y en la distribución vemos que también ella está en casi todo México. Un poquito más, menos al norte que la nanotrigona, pero un poco más en el centro. Bueno, escuchamos, ¿o hay preguntas hasta ahora? Gracias, Noemí. Yo tengo una pregunta referente a esta última del tipo de abejas que nos mostrabas, y en el tamaño de la colmena. ¿Tienes por ahí alguna referencia de cuántos miembros tienen las colmenas? Ajá, depende mucho de la especie, pero podemos decir las del género Melipona, por ejemplo, Melipona bichi, Melipona fasciata, son las que tienen menos individuos, tienen alrededor de 200, 400 individuos. Sin embargo, por ejemplo, Scaptotrigona mexicana, los Scaptotrigonas son los que son más fuertes en individuos, y estos tienen alrededor de 2000. Entonces, entre estas cifras están el número de individuos. Ok, gracias, Noemí. ¿Puedo hacer otra pregunta? Claro. En caso de que pique esta abeja, no solo una, que piquen varias, ¿cree usted que sea muy peligroso para la salud de la persona a quien le piquen? ¿Son venenosas o hacen algún daño? Si no son alérgicos. Las abejas sin aguijón no pican, porque como dice el nombre, no tienen aguijón. Se defienden de manera diferente, eso lo vamos a ver al ratito, con la diferencia entre Apis mellifera y abejas sin aguijón. Pero sí hay algunos que sí se defienden mordiendo, como ya platiqué de Partamona, y otras, lo que vemos al rato, cómo es su defensa. Pero en sí, la abeja sin aguijón no tiene aguijón. Bueno, el nombre está un poco mal, porque en realidad sí tienen aguijón, pero está atrofiado y no pueden picar con él. Entonces, Ok. ellos no pican. Las Entonces, picaduras de Apis mellifera
sí puede ser peligroso cuando uno está alérgica a esa abeja. A Y eso si me no, refiero. y si no esa, la picadura, el veneno de la apis mellifera puede ser medicinal también. Por ejemplo, cuando me quiere entrar una gripa, agarro una apis mellifera y me pico, y eso me ayuda mucho. Pero bueno, sí, también si uno es atacado por muchos, sí puede ser que puede ser un peligro para la vida, ¿no? Más que nada, por ejemplo, hay cuentos de caballos o burros que estaban amarrados y fueron atacados por las abejas y ellos sí murieron. Am, y sí, en personas también, si alguien es alérgico y además es picado por muchos, sí es peligroso. Pero como digo, cuando es uno o dos, tres nada más, puede ser hasta medicinal, la picadura de apis mellifera. Gracias. Oye, Noemí, Ajá. yo iba a platicar una anécdota, pero después de que dijiste caballos o burros, prefiero guardármela para no generar ahí sensación de que me toca. Pero sí, ya No, no empezaste. es cierto, no, en realidad lo que te quería comentar, y aunque sé que no es el tema de las apis melíferas, tu servidor alguna vez ayudó a familiares que trabajan con la producción de miel, con el cultivo de miel, más que producción, con el cultivo, y en algún momento me llegaron a predicar muchas abejas, 20, Ah, 30 al mismo tiempo y problemas. de apis mellifera, ¿no? Así es, sí, de apis Ajá. mellifera. Pero eso fue hace, ¿qué te gusta? Quizás 20, 25 años. Pero la Ajá. última abeja que me picó hace 2 o 3 años, una sola me causó alergia. Entonces, el comentario va en el sentido de que las alergias quizás se puedan desarrollar o aparecer posterior con el transcurso de la vida misma, o qué será, porque te digo, me picaron varias y nunca sufrí alergia hasta Ujú. esta última, donde sí se manifestó. Ujú, puede pasar y uno puede tratarlo otra vez también para que se quite. A mí me pasó lo mismo con el propóleo. Cuando yo estaba embarazada y se me cayó una tabla al dedo y se abrió el dedo y para evitar que me infectara, yo tenía mucho miedo que me infectara y con la bebé y todo, ¿no? Entonces me empecé a poner muchísimo propóleo, pero demasiado, tanto de que mi cuerpo se volvió muy sensible. No sé si usar la palabra alérgica, pero sensible. El propóleo normalmente que viene también de las abejas, ¿no? Este sirve muy bien para evitar infecciones, para ayudar a las heridas a sanar y más cosas. Y también, pues en mi caso fue que lo usé muy demasiado y me hice muy sensible y ahora cuando lo uso rápidamente se me hincha algo. Pero eso, poco a poco se puede uno acercar otra vez y hacer que el cuerpo no sea tan sensible. Ok, gracias, Noemí. ¿Alguna otra pregunta? No, adelante. Ok. Bueno, entonces vamos a las diferencias entre abejas sin aguijón y apis mellifera. Apis mellifera es la que conocemos, ¿no? La que aquí se ve en la foto, la apis mellifera, la amarilla con rayas negras y en esta ocasión de las abejas sin aguijón es Melipona bichi, que es negra con las rayas amarillas, ¿no? Entonces, comparamos ya con los tribus. La apis mellifera es del tribu Apini y la
Melipona bichi es del tribu Meliponini, como ya hemos visto. Ahora, los apini tienen 9 especies. A lo mejor tampoco se sabe que las abejas melíferas, las apinis, son más que nada más la apis melífera. La apis melífera es la que se ocupa en la apicultura, ¿no? En todo el mundo es apis melífera, pero esta tiene hermanas que se llaman apis cerana, apis laboriosa, apis dorsata y etcétera, ¿no? Y viven en diferentes países. La apis melífera es la que se prestó más para la apicultura y esta se ha llevado a todo el mundo. Ahora, Meliponini, como ya hemos visto, tienen 500 especies, mucho más que los 9 especies, ¿no? Y estas, como hemos visto, tienen muchas diferentes formas y tamaños y colores. Ahora, ese rato vimos hace cuántos años vivieron ya las abejas en este mundo. Ahora vemos en los apini son 50 millones de años y en los meliponini son 70 millones de años. Si nos acordamos, las primeras abejas existieron ya hace 80 millones de años y estos fueron más que nada solitarias. Y los meliponinos fueron unos de los primeros sociales, abejas sociales en este mundo. Ahora, la distribución que hemos visto ya en Meliponini de la abeja melífera, la abeja que se usa en la apicultura, ahí en este mapa del mundo, el negro es donde originalmente es esta abeja, ¿no? Había nada más en Europa, en África y unas partes de Asia. Y si no, no había la abeja melífera, la que pica, la que conocemos todos. Sin embargo, a través de la apicultura se llevó a casi todo el mundo y ahora en lo que está en grisecito es donde hay abeja melífera ahora. Las abejas sin aguijón ya hemos visto que les gusta más el trópico y el subtrópico, en África, Asia, Australia y América, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas dos son las nativas de aquí, de este país, de México? Son las abejas sin aguijón, ¿no? Entre otras, por ejemplo, aquí en México hay 2000 diferentes especies. Las abejas sin aguijón son unos de las nativas, ¿no? 2000 especies nativas. Ok, vemos otra vez la distribución de estos 5, pero les quiero enseñar aquí con estos, ¿cuántos mapas son? 9 mapas, que cada especie de abeja sin aguijón tiene su distribución muy particular. Algunos están más distribuidos y otros menos. Ahora, ¿por qué es eso? Porque tienen adaptaciones muy específicos. Hay unos, como Scaptotrigona mexicana, aquí del lado izquierdo, que le gusta más el caliente húmedo. Y del otro lado, que tenemos la Geotrigona acapulconis, le gusta más el caliente seco. No está en el Golfo, sino nada más en el Pacífico, donde es más seco. Y otra adaptación es más al sur. Por ejemplo, la Melipona solani, que ya viene de más sur, como Guatemala y los países que están más al sur, y sube nada más hasta Chiapas y un poco a Tabasco y un poco el sur de Veracruz y un poquitito a Oaxaca, pero más al norte no sube. Y la otra, Melipona fasciata, que ya conocimos, que le gusta más la altura, es decir, las montañas. Se encuentra más que nada en las montañas, pero también nada más hasta una cierta latitud, ¿no? No en el norte del país. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estas adaptaciones y por qué la melipona, la apis melífera sí puede estar en todo el mundo? Y es por la termorregulación de su nido.
Ahora hacemos la comparación. La abeja melífera, ella logra regular la temperatura de su nido muy efectivamente. Es decir, cuando hace demasiado frío, calienta la colmena y eso lo hace a través de movimientos de músculos. Y cuando hace demasiado calor, lo logran enfriar la colmena. Sin embargo, las abejas sin aguijón no lo hacen tan efectivamente. Lo hacen algo, pero no tan efectivamente. Entonces, las abejas sin aguijón, dependen mucho más de la temperatura externa y no nada más la temperatura, también la humedad externa, y no se adaptan tan bien a diferentes climas. Sin embargo, la abeja melífera sí se adaptó y se logró adaptar a muchos climas y por eso se logró llevar a esta abeja melífera desde Europa, desde África a todo el mundo, ¿no? Con las abejas sin aguijón no se puede hacer eso. Ahora, otra comparación es el nido. Seguramente han visto los nidos o el interior del nido de la abeja melífera. Son colmenitas verticales y tienen celditas para todo, ¿no? La misma celda del mismo tamaño para polen, para miel, para su cría, es toda del mismo tamaño. Ahora, la abeja melífera tiene su nido muy diferente. Uno, la cría está en panales horizontales, la mayoría está en panales horizontales, y ahí en medio tienen la cría, en unas celdas definidas para la cría. Alrededor de la cría normalmente tienen algo que se llama involucro, que protege la cría un poco más, y tienen unos potes o cántaros alrededor en cuales ponen la miel y el polen. Bueno, en algunos está la miel y otros el polen. Así que eso es una gran diferencia del nido entre estas dos abejas. Ahora, como vimos este rato, ya que las abejas sin aguijón pueden anidar en diferentes lugares. La abeja melífera es mucho más en árboles, naturalmente, le gusta mucho más en árboles. Las abejas sin aguijón están en árboles, están entre rocas, algunas especies están bajo de la tierra, otros hacen estos nidos semi-expuestos, otros hacen nidos totalmente expuestos, como por ejemplo, hay avispas, ¿no? Que hacen nidos expuestos. También unas 2 especies de las abejas sin aguijón que hay en México hacen nidos así expuestos. Y otros viven en nidos de termitas, así hacen un simbiosis con las termitas, hacen su nido dentro del nido de las termitas. Entonces hay mucha diversidad ahí. Luego, piqueras. La abeja melífera no tiene tal cual una piquera, tiene una entrada abierta, pero bueno, sí es una piquera, pero no tienen ornamentos alrededor de la piquera. Sin embargo, en las abejas sin aguijón hay varias formas de hacer sus piqueras. Uno es forma de trompetas o tubos, otros es agregación de cera, resinas con barro, y otros, o una especie aquí en México, no hace ningún ornamento. También tiene una entrada así nada más, como lo tiene Apis mellifera. Ahora, el asunto de las reinas. Muchas veces cuando uno empieza a trabajar en el cultivo, las abejas sin aguijón, es la pregunta de las reinas. En la abeja melífera sabemos que hay una reina, en toda la colmena hay una reina que normalmente es más grande, en específico más larga, ¿no?
En las abejas sin aguijón hay también una reina fértil y hay varias reinas vírgenes. La reina fértil es más grande, pero no alargada, sino más gorda. Es corta, pero gorda. Y si se puede ver en esta imagen, sus alas están como atrofiadas, es decir, que ya no pueden volar. Sin embargo, en la reina de la abeja melífera sí puede volar. Y eso tiene implicaciones a la división que vemos al ratito. Otra cosa dentro de la colmena es la celda de cría. Con la abeja melífera se sabe que ella pone el huevo, poco a poco pone comida, luego el huevo se hace larva, luego la tapan y se empieza a pupar y después sale el adulto. La gran diferencia con abeja sin aguijón es que ponen el alimento, ponen el huevo y ya lo sellan. Y entonces no es como la abeja melífera que poco a poco le pone alimento, sino ella desde el inicio pone todo el alimento y sellan. Y hasta que sale luego como adulta. Y eso ayuda en que la abeja sin aguijón no tenga tantos problemas con parásitos ya en las larvas como lo tiene la abeja melífera, porque ya está sellada su celda, ¿no? Ahora, la división natural de estas abejas, no la artificial que hacemos, sino la natural. Normalmente con Apis mellifera es que tiene una división muy rápida. En un momento al otro se separa como la mitad de la colmena, perdón, y se va la reina vieja, se va con la mitad de las obreras para dejar el espacio a la reina que está saliendo de su huevo, a la nueva reina, ¿no? Y se van así en bolas, buscan un nuevo lugar. Eso es lo que se ve a veces como enjambre, ¿no? En comparación, las abejas sin aguijón hacen una división muy lenta, es decir, que primero, como tipo asamblea, se ponen de acuerdo dónde va a ser el nuevo lugar. Es que ya había unas cuantas abejas que fueran a buscar un nuevo lugar y cuando se pusieron de acuerdo, poco a poco van llevando cera y miel y otros materiales de construcción a ese nuevo lugar, como preparándolo. Esa preparación dura más o menos 2 meses, dependiendo de la especie más o menos. Y cuando ya está preparado el nuevo lugar, llevan una reina virgen al nuevo lugar. Si se acuerdan, en las Apis mellíferas se va a ir la reina vieja y en los meliponinos es la reina virgen, porque la reina vieja en los meliponinos ya no puede volar. Entonces siempre se queda en el lugar donde llegó hasta que se muere. Ok, el cultivo. Entonces, con todas esas diferencias, el cultivo también es diferente. El cultivo en las abejas melíferas se llama apicultura y en los meliponinos se llama meliponicultura. A veces es difícil ese nombre cuando se pronuncia por primera vez, así que inténtanlo. Meliponicultura. Bueno, ¿de dónde vienen estos nombres? Fácil, viene de la tribu. A lo mejor, ¿se acuerdan? La abeja melífera se llama Apini y Meliponina se llama Meliponini. Y nada más se quita el ni de ambas palabras, y se junta la palabra apicultura, la cultura, ¿no? La cultura se agrega, se quita el ni y se agrega la cultura. Es decir, que la meliponicultura
no es nada más del género Melipona, sino también de Scaptotriona, Nanotriona y todos los demás géneros, porque el nombre no viene del género, sino de la tribu, Meliponini, donde se quita el ni y se pone el cultura. Bueno, en la apicultura hay cajas con sus bastidores, con cera estampada, con alambre, todo muy bien. Bueno, en la mayoría de los cultivos es así. En la meliponicultura puede ser mucho más sencillo. Puede ser una caja nada más con algunas divisiones, pero no lleva bastidores. Entonces, el material que se necesita tener para el cultivo es menos costoso. La apicultura ya existe desde 4.500 años, empezó con los egipcios, y la meliponicultura un poquito menos, un poquito más de 2.000 años en las culturas de los mayas. Los productos, los dos tienen cera. La apis mellifera tiene cera así de amarilla normalmente. Y los meliponinos tienen algo que se llama cerumen. Se llama cerumen porque los meliponinos, en producir la cera, le mezclan el propóleo. Eso hace que los cántaros, los potes donde tienen la miel, es más flexible. Al rato veremos por qué. Entonces, en vez de decir cera, muchas veces se llama cerumen porque es un poquito diferente que la cera. La miel. Apis mellifera produce más o menos 50 litros al año, mientras abejas sin aguijón únicamente unos 1 a 6 litros por año. Es mucho menos porque pues son abejas sin aguijón, son diferentes. Y el precio también es muy diferente. Un litro con apis mellifera está alrededor de 120 pesos, siempre cambia por año, ¿no? Y el litro de meliponinos puede estar alrededor de 1.200 pesos, es decir, casi, 10 veces más que el litro de apis mellifera. ¿Por qué eso? Porque es mucho más medicinal la miel de meliponinos y también más escaso. Como vieron que se produce menos, es más escaso, pero eso es mucho más medicinal. Tiene varias razones por las flores que visitan, pero también porque su miel fermenta mucho más que la miel de apis mellifera. Es decir, que cuando la miel de apis mellifera se dice que la miel ya no está buena, pero al contrario, la miel de las abejas sin aguijón, sí, más que se fermenta, más medicinal se vuelve. Y esa miel tiene diferentes nombres. Tiene el nombre de miel virgen, miel de Castilla, miel de palo, miel de colmena y otros nombres, dependiendo en cuál estado o cuál región y cuál pueblo uno está. Ahora, la defensa. Con abeja melífera sabemos, esa pica y duele y pues sí, cuando pica, ella se muere porque se queda el aguijón en la piel. Las abejas sin aguijón no pican, pero pueden morder, se pueden meter en oídos, nariz y cabello, se esconden y queman. Para unas fotos, aquí una abeja partamuna que muerde, y eso, dependiendo de dónde muerde, también puede doler mucho. Meterse así en el cabello y oído, eso puede ocasionar como estrés en el humano y se va. Eso es su defensa, porque se ponen y empiezan a vibrar, ¿no? Y quemaduras. Hay una especie que también puede poner como un ácido y quema la piel, pero bueno, esa especie nada más hay
en el sur, en Chiapas y casi únicamente en Tapachula. Así que en general no hay gran peligro de esa abeja aquí en México. Bueno, ¿hay algunas preguntas sobre este tema? Yo tengo una, doctora. Ajá. ¿Usted produce o fabrica o comercializa los productos o algunos similares a los que acaba de exponer, así como forma de medicinal o algo así? ¿O nada Ajá, más los estudios? yo personalmente no, bueno, los vendo, pero no los estoy produciendo, pero ahí tiene mucho más experiencia Raquel. A lo mejor Raquel puede Mañana responder. hablaremos de eso. Ajá, Sí, ella yes. aparte presenta eso, sí. A ver. Gracias. Sí, mañana vamos a platicar de la crianza y la transformación de productos y también los cuidados en ese proceso, que también hay varias cosas que compartir sobre eso. Excelente. Qué interesante. Gracias. Ok. Ahora, una pregunta organizatoria. Ya son las 12:30. No sé si queremos seguirle un poquito más o si lo dejamos para mañana. No, yo creo que Eh, tenemos que respetar el programa eh, a consideración del maestro Juan Pablo, pero si me lo preguntas a mí, en lo personal, yo quisiera ya cerrar hoy para incorporarme a mis clases a reserva Ujú. de lo que digan, porque así podemos aprovechar mañana para invitar a más personas y se aproveche toda esta información tan interesante y tan importante. pues sí, Sí, mejor entonces lo dejamos para mañana, Noemí. Ok, bueno, para pasado mañana. Ok, sí, Ajá. como ustedes lo hayan organizado, ¿no? Sí. ¿Y hasta ahora todavía hay algunas preguntas más? no, Yo solo todo, quería todo hacer bien. si me lo permiten, y que tiene que ver con esto último que estaban tocando. Yo tuve la fortuna de leer su libro, Noemí y Raquel, un muy buen libro, la verdad, muy recomendable, sobre todo porque la lectura es entendible para cualquier persona. Y veía ya ahí las bondades medicinales que tienen los productos de las abejas meliponas. Pero quería preguntar, Noemí, seguramente hay amplios estudios de laboratorio que se han hecho a estas características medicinales. ¿Hay alguna aplicación directa que esos estudios de laboratorio se hayan, que recomienden para alguna enfermedad en particular? Ha habido varios estudios, pero no sé si más bien quiere responder Raquel a esta pregunta. Más por la experiencia que por los estudios, pero claro, hay una diversificación de estudios para la miel meliponina o miel virgen o miel de Castilla o miel de monte, tiene muchos nombres, que es parte de lo que hay que ir como compartiendo y socializando con las personas, porque hay pocas personas que sepan distinguir una buena miel, la diferencia de una miel apis, que es más para endulzar, de una miel para medicina. En general, las propiedades que tienen son cicatrizantes, es uno de los usos que más común tiene, pero también tiene otros estudios y es que también ahí va a depender de la especie, de la floración y también de la calidad en el cultivo y en la cosecha, ¿no? Porque ahí hay muchas variaciones también. Como en todo el tema de la miel, también empieza a haber falsificaciones, también empieza a haber personas que alimentan a las abejas meliponinas con miel de apis o con azúcar inclusive, y eso pues va a deteriorar la calidad que tiene. En general es cicatrizante, regeneradora también de piel. Se usa, hay algunos estudios que a mí me han llamado la atención, que tiene
cualidad higroscópica y eso hace que no, hace un halo de inhibición y permite que no, o no permite que florezcan ciertos virus y bacterias. Los usos más comunes que les conocemos es para los ojos, se usa para cataratas, para carnosidades, para conjuntivitis en los ojos. Se usa una gotita en los ojos y arde muchísimo, 1 minuto, y luego ya deja de arder. Pero también tiene usos, pues, tanto en comunidades como ahora que empieza a conocerse, como para el parto, por ejemplo, para apoyar el parto, para algunas quemaduras, para algunas, pues sí, afecciones en la piel, también para apoyar algunos problemas, digamos, cuando hay úlcera o algo interno. En fin, o sea, es enorme el uso que tiene. Y tiene, pues es una recién llegada a los estudios también en la ciencia. Y también los propóleos tienen cada vez más potencia de investigación y muchas más posibilidades de aplicaciones en la salud humana y animal. Ok, Raquel, muchísimas gracias. Sí. Pues entonces cerramos por hoy y continuamos mañana a las 11 en el mismo link, ¿verdad? Okay. Sí. 11:30. Okay. Mañana Raquel nos va a platicar sobre la crianza de las abejas sin aguijón, sobre su cuidado. Y el último día vamos a escuchar por qué es importante tener un buen cuidado de estas abejas, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias. Pues gracias a Bonitos días. ustedes. Hasta A luego. ustedes, gracias. Gracias, Noemí, como siempre. Aquí Raquel. Ya. Chao.